Hola, buenas tardes, ¿cómo están amigas y amigos de Nuestra América TV? Aquí en una emisión más como todos los jueves y en esta ocasión pues vamos a seguir conversando sobre un tema que ya está en boca de todos, el tema de quién paga el coronavirus, quién paga la cuenta del coronavirus. Hemos visto en un último informe de Oxfam que 73 multimillonarios de Latinoamérica han aumentado sus fortunas en este último trimestre de pandemia en 48 mil millones de dólares. En Estados Unidos, 600 millonarios han hecho lo propio con casi 500 mil millones de dólares. Entonces, urge la necesidad de plantear un impuesto a las grandes fortunas. El Papa Francisco incluso ha dicho que este sistema es un sistema salvaje. Imagínate qué nos toca decir a nosotros los ciudadanos de a pie si el Papa Francisco dice que es salvaje. Bueno, yo me reservo acá mi opinión para que el Facebook no nos levante el programa. Pero bueno, justamente para hablar sobre este tema nos acompaña la especialista, la encargada, una de las encargadas de esta investigación. Ella es Susana Ruiz desde España. Nos está acompañando, gracias Susana, ella es responsable de justicia fiscal de Oxfam. Gracias y felicitaciones por esta investigación que, bueno, revela a todas luces la gran inequidad que hay en este sistema económico. Cuéntame. Gracias, Verónica. Gracias por la invitación y por la oportunidad también de contar un poco más los datos y lo que hemos encontrado cuando hemos empezado a plantear cuáles eran las soluciones frente a una crisis como la del coronavirus. Lo que nos preocupaba era justamente, es decir, viendo la dimensión de la crisis que, como lo hemos escuchado, más amplia desde la crisis del 29, que ha llegado a la región con más dureza de lo que ha llegado a cualquier otra región, pero que también va a suponer la recuperación más lenta. La cuestión es cómo nos enfrentamos a ella. Entonces, una de las curiosidades que veíamos, y todo eran los datos de crecimiento de la desigualdad, crecimiento de la pobreza, nosotros decidimos enfocarnos y entender todo el mundo está sufriendo esta crisis de la misma manera. Afecta por igual a todas las capas de la sociedad, a todos los actores económicos, y nos encontramos con dos realidades completamente contrapuestas. Al mismo tiempo que se daban estas realidades, las colas y la realidad de tantas personas sin recursos, vimos cómo los 73 mil millonarios de la región, es decir, 73 individuos, esencialmente hombres, con patrimonios por encima de los 1.000 millones de dólares, habían visto aumentar su fortuna en 48.200 millones de dólares en las 16 semanas mientras pudimos, desde el principio de la pandemia, mientras pudimos hacer esta investigación. Eso supone que han ido generando 413 millones de dólares diarios. Imagínate lo que podríamos estar haciendo. Ahora, sí, Susana, discúlpame que te interrumpa. Esta información, esta investigación, ¿cómo determinaron estas exuberantes ganancias de este puñado de gente? ¿Cómo determinó la investigación esto? En Oxfam llevamos varios años ya haciendo un trabajo de seguimiento sobre la evolución de la concentración de riqueza, y en este caso lo que hemos hecho es utilizar los datos de la publicación Forbes de Estados Unidos, que publica la evolución de la riqueza de estos individuos de forma diaria, porque es una riqueza que evoluciona diariamente, y lo que hemos hecho es comparar dos fechas, desde el 18 de marzo hasta el 12 de julio. Es una información que es pública y que lo que nos permite es ver cómo ha ido evolucionando la fortuna de esos individuos. Cuéntame, ¿y este porcentaje de la ganancia de un puñado de gente, a cuánto representa aproximadamente del presupuesto que han destinado los países de nuestra región, de Latinoamérica, para enfrentar la pandemia? Claro, 48.200 millones es mucho dinero, pero queríamos mostrar también cómo es frente a la respuesta de los países. Entonces, si comparamos esta cantidad, representa aproximadamente un 38% del dinero que los países han puesto en marcha como respuesta a la crisis, de los paquetes de estímulo, y ha sido 7 veces el dinero que el Fondo Monetario Internacional ha prestado como fondos de emergencia a la región. Es decir, 7 veces los recursos de emergencia que han llegado desde el Fondo Monetario a la región en este tiempo.
Ahora, si también lo comparamos, estas millonarias ganancias, tú hace un momento decías que ganaron en apenas 3 meses 48.000 millones de dólares los 73 latinoamericanos, y sumamos a lo que ganaron los 600 norteamericanos y los de los otros continentes, pues hay una inequidad frente a los 60 millones que también ustedes mencionan, 60 millones de personas que se han sumido en la pobreza extrema, es decir, que ganan menos de $2 diarios. ¿Cómo implementar este impuesto a las grandes fortunas? ¿Ustedes tienen algún planteamiento? Lo que estamos planteando es que en esta crisis no hay opciones. No hay opción, hay que realmente tomar la decisión política de resolver parte del agujero fiscal que se nos viene encima, pidiendo esta vez que sean los más ricos, los que más capacidad tienen, los que más capacidad de recuperación tienen, los que más aportan. Por eso estamos planteando un impuesto a las grandes fortunas, a los súper ricos, que sea temporal o permanente, pero que tenga un carácter progresivo entre un 2 y un 3,5%, estableciendo un mínimo de $1 millón como mínimo exento, que permite también que no caiga a las clases medias. Y esto permite realmente mostrar que estamos hablando de varios cientos de personas a los que estaríamos pidiendo un esfuerzo más importante en este momento como respuesta a la crisis, pero de forma continuada también como mecanismo de redistribución. Es decir, es importante no solamente que esta riqueza, si se va a estar concentrando, esté aportando al resto de la sociedad y que no se quede. Es que en estos momentos es prácticamente gratis. Hay muchos países en la región donde no están pagando ni impuestos a las grandes fortunas, ni impuestos a las rentas de capital, al ahorro, ni impuesto a las herencias. Entonces, ¿sobre qué están pagando realmente? Entonces, es el momento de recuperar ese impuesto, es el momento de romper el tabú de que en el capital no se puede gravar, y esta crisis no la podemos pagar los de siempre, tiene que estar por primera vez, tenemos que pedir más a aquellos que más capacidad de contribución tienen. Claro, incluso hemos visto hace un par de semanas que un grupo de 80 multimillonarios publicaron una carta abierta al mundo, a los gobiernos del mundo, pidiéndoles que por favor, ¿no? Implementen estos impuestos a las grandes fortunas, porque ellos veían que era la única manera de poder sobrellevar esta crisis. ¿Qué tuvo impacto esta campaña? Sí, de hecho tuvo presencia en un montón de países, más de 1.000 impactos en prensa también, y lo que vimos también es que de una forma espontánea, desde el momento en que se publicó la carta, nuevos millonarios se han ido sumando a la iniciativa. Ahora estamos viendo, filtrando un poco, pero la idea es poder mostrar que esta no es una iniciativa que nace solamente de la sociedad civil o solamente de las voces de algunos expertos o de algunos economistas, sino que tiene un calado muy grande también entre una serie de grandes fortunas que están dispuestos a aportar más, que están dispuestos a contribuir más para generar un bien común, una solución más equitativa a la crisis. Ahora, ¿qué está faltando entonces? ¿Por qué los gobiernos no se ponen en acción? ¿Hay algún gobierno en este momento, alguna potencia o en la Comunidad Europea se está viendo, en el G8, en fin, no sé, de implementar este impuesto a las grandes fortunas? Bueno, en estos momentos ya está en debate en Chile, en debate parlamentario, veremos qué es lo que está sucediendo, pero este debate también está en España en estos momentos, donde ya hay un impuesto a las grandes fortunas, pero se está planteando o se está viendo en qué momento se puede rediseñar para que tenga un mejor diseño, un mejor enfoque. En Reino Unido se está planteando también, es decir, ya no es una cuestión de si se puede o no se puede, decir, pero sobre qué tipo de activos estamos trabajando o estamos enfocando la solución, con qué tipo de porcentajes. En Alemania se está hablando de gravar las rentas más altas. Es la primera vez en la que vemos que este debate está calando de una forma tan amplia en diferentes países, y por primera vez vemos que hay una opción realmente a romper esa sensación de que no se puede gravar el capital. Ahora, este impuesto a las grandes fortunas, ustedes plantean que sea un impuesto que se tome la decisión de manera global, ¿no? Eso es para evitar
que los capitales fuguen a paraísos fiscales. Cuéntanos cómo es el planteamiento que tienen. Lo ideal sería que fuera un diseño global, pero mientras tanto cada uno de los países puede tomar la decisión y la iniciativa de ponerlo en marcha. Para evitar que haya fugas de capital, lo ideal también sería un diseño lo más consensuado posible, al menos a nivel regional. Esto evitaría que hubiera una fuga de determinados activos o transferencias de un país a otro. Pero lo que sí estamos trabajando y donde se están consiguiendo ya resultados es en las herramientas globales para evitar esa fuga de capitales, para evitar que haya parte de esas fortunas que se trasladen de forma sin coste hacia paraísos fiscales, para evitar que estén permaneciendo ocultas. Entonces, si no conseguimos en estos momentos que haya un diseño global del impuesto a las grandes fortunas, al menos sí podemos estar consiguiendo que las herramientas que impidan un abuso por parte de algunos de estos individuos o que lo escondan en paraísos fiscales puedan ponerse en marcha. Claro, bueno, en la región ya tenemos algunos países que sí tienen un impuesto a los grandes patrimonios, como son Argentina y Ecuador, pero esos no han sido eficaces justamente por la fuga de capitales y los paraísos fiscales. Entonces, ¿qué se tendría que hacer en los parlamentos de nuestra región para que se cambien las reglas fiscales del juego? Hasta ahora se han puesto, por ejemplo, el caso de España es un ejemplo también de cómo se han puesto en marcha estas medidas y hemos visto desde el año 2011 en que se recuperó este impuesto, donde se ha venido aumentando el volumen de riqueza declarada y el número de declarantes. En América Latina, los tres casos, los países en los que está en marcha, demuestra que no hay una fuga tan grande, pero que sí se podría recaudar mejor. Entonces, para poder frenar las pérdidas que se pueden estar produciendo, hay que plantearlo con una base amplia de instrumentos, de activos a los que está tocando, pero también hay que activar los candados que evitan esas fugas de capitales. Desde el año pasado, más países de la región forman parte de una iniciativa para intercambiar información entre los distintos países a efectos fiscales. Se han reconocido la necesidad también, en Argentina se ha avanzado recientemente en identificar a quiénes son los titulares reales de esas cuentas pantalla, sociedades fantasma que están en paraísos fiscales. Bueno, hay una conciencia que va creciendo y vamos viendo que algunos países, y es el caso de Argentina, están tomando las riendas. En Argentina se descubrieron 2.500 millones que estaban ocultos en varias cuentas recientemente. Hay una voluntad política más grande y es el momento de ponerla en marcha. Colombia, por ejemplo, reconocía también recientemente que a pesar de que ha habido un desplome en la recaudación tributaria desde el principio del coronavirus, el hecho de que se han puesto en marcha algunos mecanismos de lucha contra el fraude ha permitido minimizar parte de estas pérdidas fiscales. Así que creo que los países se van a contagiar esta vez de forma positiva de los ejemplos que puede venir de otros países. Bueno, sí, estamos viendo avances lentos, pero seguros, ¿no? Ahora en Chile, por ejemplo, la presión que han tenido las organizaciones sociales sobre el Parlamento, finalmente está ya debatiéndose en la Cámara de Diputados tras una denuncia que los multimillonarios pues tuvieron una ganancia de 27% en este último trimestre, ¿no? Y es similar mucho a la realidad en todos nuestros países. Ahora, desde la sociedad civil, esto es estratégico, la presión sobre nuestros políticos, sobre nuestra clase política para cambiar las reglas del juego. Es fundamental, el papel de la sociedad civil aquí es clave. No podemos abandonar estas batallas, tenemos que demostrar que este es un punto importante en el modelo de sociedad que estamos construyendo y que además también entendemos que esta vez no somos, es decir, la crisis anterior, el esfuerzo principal de respuesta fiscal recayó sobre el consumo y el trabajo, es decir, sobre la mayoría de la ciudadanía. Esta vez no estamos dispuestos a no compartir ese esfuerzo fiscal, no estamos dispuestos a que esta vez nos vuelvan a exigir una mayor contribución, un esfuerzo más grande. Creo que el papel de la sociedad civil en todos los países, y cuando vemos los niveles de debate que se están dando en Chile o en Argentina también son muy esperanzadores, demuestran realmente que hay una percepción de la ciudadanía de que este es el momento adecuado para abordar estos temas y que nos llega a todos, no es algo que esté alejado de nuestra realidad. Desde Oxfam, que han planteado esto junto a organizaciones internacionales, ¿de cuánto es el porcentaje que estamos hablando para
para gravar a las grandes fortunas y qué se lograría con ello? Bueno, en este caso estamos proponiendo un impuesto entre un 2 y un 3,5% sobre estas grandes fortunas. Lo que hemos visto es que con la riqueza que han generado estos 73.000 millonarios, si, con el sistema y los niveles de presión fiscal que hay ahora sobre la riqueza, apenas estarían pagando 280 millones de dólares. Con un impuesto que estuviera aplicado en todos los países al mismo tiempo, entre un 2 y un 3,5%, lo que conseguiríamos es recaudar 50 veces más. Y esta es la clave, poder recaudar lo suficiente como para frenar las pérdidas fiscales en las que vamos a caer o en las que estamos cayendo. Los países están sufriendo ya en estos momentos, sobre todo desde los principios de los confinamientos, pero también el contagio de la crisis internacional. Sí, y toda esta campaña mediática que se ha venido dando durante tantas décadas, ¿no? Digitada desde el gran poder económico, de que gravar con más impuestos a las grandes fortunas ahuyenta a los capitales. Este mismo discurso, ¿crees que ya se desgastó? ¿La ciudadanía ya no se lo cree más? ¿Cómo la ves? Creo que ni los grandes capitales se lo creen ya tampoco, ni los propios gobiernos, ni nada. Es decir, el hecho de que ahora esté hablando de qué diseño de tributación del capital y la riqueza y no de si eso no es pertinente, demuestra que es inevitable en estos momentos. La cuestión es cómo, a quién toma la iniciativa, en qué países, pero ya no es una cuestión de si es posible o no. Ahora, durante mucho tiempo, y desde Oxfam lo hemos venido levantando la voz explicando que el problema de la tributación de la riqueza no tiene nada que ver con la eficiencia, con los instrumentos técnicos, tiene que ver con la ideología y tiene que ver con la captura de las políticas. Es decir, la razón por la que no se han puesto en marcha estas iniciativas antes es porque ha habido constantemente esfuerzos de los grandes lobbies, de los intereses económicos, intereses creados por unos pocos que han ido generando falsas evidencias, pero que han ido calando en la opinión pública, en los medios de comunicación, en la percepción de algunos gobiernos. Este momento, con esta crisis, con datos como los que estamos dando nosotros, lo que tienen es que romper esa barrera y demostrar que es el momento y que es una falacia pensar que la riqueza no puede ser gravada. En España no ha habido esa fuga de capitales y hay un impuesto a las ganancias de capital, al ahorro, hay un impuesto a las herencias y hay un impuesto a las grandes, al patrimonio. El país que más recauda es Suiza sobre el impuesto al patrimonio, lo cual demuestra realmente que es posible y que se trata de buscar el diseño adecuado. Claro, pero también hay un gran sector de gente de clase media que dice, bueno, estos impuestos a la riqueza finalmente van a recaer sobre nosotros porque los ricos nunca se les toca, ¿no? Eso depende ya de una decisión, de una voluntad política. Sí, cuando estamos planteando justamente el diseño, estamos planteando que sean para los patrimonios por encima de $1 billón, que la primera vivienda esté exenta. Hay muchas fórmulas para diseñarlo de forma que realmente no caiga y no recaiga sobre la clase media, sino que vaya a solicitar ese esfuerzo a los que más tienen. Cuando en Estados Unidos la campaña de Elizabeth Warren y Bernie Sanders planteaban esas iniciativas también, que ayudaron mucho a mover la agenda política internacional y la percepción política internacional, lo planteaban justamente así, con un diseño, con unos mínimos, con una base muy amplia, con unos mínimos exentos que realmente permitan que no recaiga sobre el conjunto de la ciudadanía, sino sobre una minoría. Uh-huh. Mira, vamos a pasar, Susana, a leer algunas de las preguntas acá de la gente que está viendo esta entrevista por el Facebook Live de Nuestra América TV. Por ejemplo, preguntan, ¿qué opinas de los proyectos de ley por impuesto a las grandes fortunas en el Perú, de las bancadas del Frente Amplio y FREPAP? No sé si estás al tanto de estos proyectos. Sí, ¿qué opinión te merecen? Creo que son discutibles todo, es decir, el porcentaje, las bases, pero en realidad están planteando un debate que es totalmente adecuado. Es decir, es el momento también de que el Perú, es decir, con una caída fiscal que puede estar rondando el 30% de su recaudación, que puede terminar el año por debajo del 10% de presión fiscal, es decir, ¿de dónde va a sacar la plata Perú? Es decir, necesita realmente abordar una solución a la crisis que no sea solamente el endeudamiento.
si no rompe con la inercia ahora que hay, y estas iniciativas son un buen ejemplo, el resultado será que el Perú estará en un colapso fiscal en muy poco tiempo. Y hay una falsa sensación en el Perú de que está del otro lado, protegido por una idea, una percepción de sanidad, de saneamiento financiero, porque no está en la misma situación que países como Argentina o Ecuador. Es una situación muy frágil realmente. Es decir, no solamente el nivel de deuda lo que cuenta, sino la capacidad de generar ingresos para devolver esa deuda. Y el caso de Perú muestra realmente la fragilidad que tiene el país y el punto de inflexión tan rápido al que tiene que llevar para recuperarlo. Entonces, las iniciativas del Frente, por ejemplo, son un buen paso sobre el que partir para abordar con una buena discusión parlamentaria un resultado que tiene que ser la realidad de la agenda parlamentaria en el Perú ya. Sí. Bueno, tenemos otra pregunta, por ejemplo, dicen, ¿qué otras alternativas plantean si los gobiernos no toman la decisión política de gravar a las grandes fortunas? Bueno, además de gravar las grandes fortunas, lo que estamos planteando es que es el momento también de gravar a empresas y sectores que han estado infragravados. Por ejemplo, todo el sector digital, las grandes plataformas digitalizadas se están aprovechando de los vacíos del sistema fiscal internacional para pagar muy poco o no pagar prácticamente nada. Y sin embargo es uno de los sectores que están multiplicando o duplicando en algunos casos incluso sus volúmenes de actividad. Es decir, no tiene ningún sentido que esta crisis sea un refuerzo a la actividad digital, pero los países no tomen medidas para contrarrestar los vacíos del sistema fiscal internacional que se creó hace 100 años, cuando nadie imaginaba la existencia de Netflix o de Amazon. Entonces, una de las ideas que estamos planteando es recuperar de forma rápida un impuesto digital, lo que se llama en España la tasa Google, por ejemplo, que permita generar recursos rápidamente sobre este tipo de plataformas. Y luego planteamos también que es fundamental que aquellas empresas que están generando beneficios extraordinarios, vemos empresas como Microsoft o como Visa, que están aumentando o incrementando en un 30%, en un 50%, o Pfizer, la farmacéutica, sus ganancias. A esas empresas, sobre los beneficios adicionales generados durante la pandemia, hay que pedirles una contribución aún más alta. Y quizás un elemento que no genera recaudación, pero que sí ayuda a proteger a los recursos, los escasos recursos públicos, es muy interesante seguir iniciativas como se han tomado en Dinamarca, en Holanda, incluso en Francia o en Bélgica, de no rescatar a empresas que estén presentes en paraísos fiscales o que estén utilizando los recursos públicos para distribuir dividendos. Los recursos públicos tienen que ir a empresas que están comprometidas con un valor social, con un retorno social. Con esto, es decir, no conseguimos generar más recursos, pero sí evitamos un mal gasto de los recursos públicos y reforzamos la confianza institucional, la confianza de la ciudadanía en el papel institucional. Bueno, definitivamente se necesita una reforma estructural, ¿no? Y como bien decías, el Perú, la situación económica del Perú es muy frágil, ¿no? Países como Chile, que siempre han sido vistos de los ejemplos de la región, pues ahora la pandemia ha desnudado que tenían pies de barro, ¿no? Con esta clase política, con estos gobiernos tan frágiles, ¿tú crees que se pueda actuar en todas estas reformas necesarias, urgentes, o la pandemia y la crisis nos va a rebasar? Bueno, yo espero que no. Tenemos confianza de que haya algunos gobiernos que marquen una pauta y si no es este, será el siguiente. Pero realmente no hay opción para los distintos gobiernos. Esta no es una crisis en V donde salimos muy rápidamente. Esta es una crisis que va a llevar tiempo, porque va a llevar 10 años, 15 años y por lo tanto necesita una reacción inmediata de los gobiernos actuales, pero necesita también un consenso de los distintos ámbitos políticos para construir esa senda futura. Entonces tenemos que verlo como algo, como soluciones de emergencia para evitar un desplome aún más importante y así proteger derechos de personas que están en estos momentos en las condiciones tan difíciles, y también las reformas de calado que compartiendo entre los grupos políticos una visión de construcción de futuro se pueda avanzar. Es decir, es el momento de hacerlo y nuestro papel también como ciudadanos y como organizaciones de la sociedad civil de exigirlo.
Sí, bueno, finalmente, Susana, ¿tú crees que todas estas, este mensaje que está dando gran parte de los grupos de poder que defienden el sistema, de la necesidad de, digamos, hacer una economía social, pero en el sentido de matizar algunas que otras fórmulas, ¿no?, del sistema establecido? Pero ¿tú crees que existe un capitalismo sano en realidad o hay que hacer una revolución total de este sistema? Bueno, lo ideal sería cambiar este sistema por completo, buscar un modelo económico que responda a unos principios del bien común, con una visión más social, más equitativa, más feminista también, entendiendo también los límites ambientales. Mientras, y eso es más complicado en estos momentos, en los momentos de debilidad tan grande, lo que sí tenemos que hacer es exigir a los gobiernos que utilicen los recursos públicos con esta visión. Que, como decía, en los rescates públicos, por ejemplo, ya se están poniendo en Europa condicionalidades ambientales, no rescatar a empresas que tienen un impacto ambiental negativo, no rescatar a empresas que están abusando de los paraísos fiscales. Eso ya empieza a ser un cambio en el modelo económico. Y sobre todo, es decir, esta es una iniciativa que ha surgido muy rápidamente por parte de algunos gobiernos. Lo que esperamos es que este sea el modelo hacia el que vayamos avanzando. Entonces, no sé si será, o quizás es demasiado ambicioso pensar que eso es el principio de un cambio absoluto del capitalismo. Lo que sí sabemos es que el capitalismo nos ha llevado a las fragilidades con las que nos estamos enfrentando a este tipo de pandemia, que este tipo de pandemia muy probablemente vayan a reproducirse y que necesitamos otro modelo más justo, con otros ámbitos, con otras visiones, con otras prioridades y que responda a otras voluntades. Bueno, Susana, muchísimas gracias por tu participación, de verdad felicitaciones, además por el trabajo que hace tu equipo desde Oxfam, y bueno, nosotros vamos a seguir vigilantes de esta situación desde la sociedad civil, desde los medios y viendo pues que nuestra clase política en toda Latinoamérica pueda ir en sintonía con las necesidades urgentes de la población. Contamos con vosotros también y esperamos ser muchos en esta batalla. Chao, nos vemos. Chao. Bueno, amigos, ha sido un placer estar nuevamente con ustedes y los esperamos en una siguiente emisión. Chao, cuídense.